buena música e información. Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos la radio de las noticias. FM Mundo. Los talk shows que dan mucho de qué hablar. En FM Mundo. 24/7. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Con el auspicio de... Con Bupa Global Care tienes protección premium. En Interlab tenemos lo que necesitas para tomar decisiones con confianza, resultados precisos y confiables. La Gruta Puembo presenta sus modernas oficinas en un entorno natural, tu nuevo punto de encuentro. Programa de información apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presentan Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. En Guayaquil, Radio Centro, 101.3 FM. Decisiones con Jorge Ortiz. Este programa es transmitido por OnePlus, CNT y Extreme en Canal 14, Claro TV Canal 14, 514 y Zapping Canal 41. Amigos, buenos días. Los ecuatorianos tenemos un país muy lindo, pero muy complicado. Nos hemos pasado 2 años, 3 años diciendo que nuestra crisis de violencia e inseguridad es un problema transnacional, que no podremos resolverlo solos y que por lo tanto necesitamos cooperación internacional, y gritamos auxilio. Pero cuando llega ese auxilio, como ocurrió estos últimos días, nos da un ataque de nacionalismo y gritamos soberanía, fuera gringos. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, tenemos un país complicado. De eso y de mucho más hablaremos hoy aquí en Decisiones, gracias a la presencia de 4 personas de capacidades y conocimientos indudables. El sociólogo y académico Arturo Moscoso, el ex candidato presidencial Henry Cucalón, la abogada penalista Paulina Araujo y el activista político Andrés Páez. Señores, gracias por estar aquí. Buenos días. País complicado, Arturo, pero con soluciones. Bueno, primero que nada, Jorge, buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a Paulina, Henry y a Andrés y a la audiencia. Gracias por ascenderme a sociólogo, pero no soy sociólogo, soy abogado, ¿no? Merecería serlo. Y sí, es una situación compleja porque creo yo que este discurso de soberanía en general es un discurso de doble filo que nos puede servir para 2 cosas, ¿no? Una, para azuzar el tema del nacionalismo y de que tenemos que estar unidos, etcétera, etcétera, que puede ser positivo hasta cierto punto, pero también es negativo en la medida de que no nos dejamos de ayudar, ¿no? Y cualquier incursión o cualquier ayuda que recibamos del extranjero, sobre todo de Estados Unidos, que es el cuco, ¿no? Ya se ve mal, ¿no? Y yo creo que hay que ser más objetivos en el análisis, ¿no? Somos un país con recursos económicos limitados, con fuerzas armadas y fuerzas policiales que no tienen los recursos suficientes como para combatir al menos este flagelo que estamos viviendo, que es la violencia criminal producto del narcotráfico. Y creo que cualquier ayuda que podamos recibir, así sea de Estados Unidos,
bienvenidas sean, ¿no? El problema que se puede generar ahí es ya un tema de derechos humanos, etcétera, etcétera, que también se usa en el discurso en contra o a favor de los apoyos que se puedan recibir, pero a la larga, entonces, ¿qué queremos, no? ¿Qué queremos? ¿Queremos que combatir al narcotráfico? Necesitamos de ayuda. Solos no lo vamos a poder hacer. ¿Ese es el tema que te preocupa de esta semana? A mí me preocupan varios temas del país. Me preocupa el tema con Colombia. Ayer se reunieron, no se llegó a nada absolutamente. Yo tenía bajas expectativas acerca de esa reunión. Creo que mientras esté el tema electoral en Colombia, no se va a poder llegar a un acuerdo definitivo. Los efectos que está haciendo el contrabando en el comercio, sobre todo en frontera. Pero creo que en general el tema de la violencia criminal es el tema que nos preocupa a todos, ¿no? Nadie más tiene una opinión al respecto, ni al respecto de ningún otro tema nacional. Por supuesto, en el tema internacional. Buenos días, Jorge, doctor, queridos amigos del panel. Si algo nos debe unir a los ecuatorianos, si algo debe propiciar un acuerdo sobre lo fundamental, es el tema de la seguridad, que inclusive debe trascender a los gobiernos, debe ser un tema de Estado, de trascendencia, de mediano y largo plazo, porque no son problemas fáciles. En las elecciones se dicen muchas cosas, como que, por ejemplo, en un año vas a reducir a la mitad las muertes violentas, pero sabemos que no es así que debe haber una gran concertación. Si sabemos que el crimen organizado, el narcotráfico, que no es delincuencia común, ataca, que es transnacional, obvio que tenemos que tener cooperación. Y me parece muy bien que sea con Estados Unidos. Es parte de nuestro eje. En materia económica hay que ser mucho más pragmático en nuestras relaciones con muchos países. No podemos solamente encadenarnos con Estados Unidos. Claro. Pero en materia de seguridad me parece loable, me parece saludable y hay que ampliar las relaciones que tenemos con Estados Unidos. Si el gobierno pasado, por ejemplo, Guillermo Lasso, firmó sendos convenios de cooperación en materia de seguridad, año 2023, y este gobierno los ratifica, los amplía, los desarrolla, me parece que es algo que todos debemos apoyar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde viene la duda? Una mala interpretación del tema de la soberanía, porque lo que sí debemos exigir es que haya transparencia en los temas, pero no negarnos al tema de la cooperación. Ojalá que tengamos un plan Ecuador, pero por supuesto, tanto en recursos, tanto en tema, en base a estos convenios, tanto en cooperación aérea, marítima y terrestre, porque tenemos que enfrentar conjuntamente a este flagelo. Claro, pero un plan Ecuador significaría sin intervencionismo. Algo parecido al plan Colombia. Mire, en el que, si bien se lograron resultados muy interesantes en cuanto a la pacificación de Colombia, pero en cambio sí hubo muchas denuncias de lo que decía Arturo, violaciones de derechos humanos. Eso siempre hay que respetarlo con o sí con convenios, porque también tenemos problemas de derechos humanos, y no acordémonos lo de los 4 niños de las Malvinas. O sea, sin necesidad de temas de cooperación internacional, siempre tenemos que velar por los derechos humanos. Y por la transparencia. ¿Por qué pongo este ejemplo? Es un tema de transparencia. Claro. Es un tema de los operativos, pero no podemos el no por el no. El país del no queremos colaboración. Entonces, ¿con quién la vamos a tener? Y asimismo, con lo que decía Arturo, en el tema con Colombia, hay que ser pragmático. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el tema de la guerra arancelaria. En absoluto, mezclar seguridad con comercio. Sin embargo, respaldo la postura firme contra el gobierno colombiano, que nos quiso inventar el tema de la bomba y el tema de los 27 calcinados. En eso tenemos que tener una sola posición como país. Y eso le agregaría yo, Henry, el tema de que es verdad lo que dice el presidente y sostiene el gobierno ecuatoriano, que es el nulo control que tiene el gobierno colombiano sobre la frontera del norte. El mismo hecho de esta bomba, que no se sabía de dónde salió ni cómo llegó ahí, demuestra la absoluta falta de control que tiene sobre la frontera el gobierno colombiano. Y entonces ahí sí tiene razón el Ecuador en exigir, exigir colaboración en eso. Pero ¿no? como decía el doctor Cucalún, hasta que no haya, y tú mismo, Arturo, hasta que no haya las elecciones en Colombia, y ahora más que aparece una rival fuerte del centro derecha enfrentando al candidato de la izquierda petrista, Colombia estará tomando todas las decisiones en función de los cálculos políticos de Petro y de la izquierda colombiana. Por supuesto. Ese es el grave temor. Lo curioso es que los que se quejan de la soberanía y abran contra los yanquis y el imperio se van a vacacionar en Miami. ¿Por qué no se van a Corea del Norte de vacaciones? ¿Por qué no van a Venezuela? Bueno, ¿cómo así van a Miami? Claro. Bueno, a China van a dejar la plata, en Irán van a dejar la plata.
Pero a vacacionar les gusta ir a Miami. Y se van a Orlando, eso sí, viaje anual obligatorio, ¿no? Claro. Foto con Mickey Mouse. Y algún prófugo de la justicia Pero eso sí, se va a vivir a Bélgica, claro. un país capitalista de la democracia occidental, y no Claro, se va tampoco y salen a protestar Cuba. contra los Yankees con un iPhone 18 que cuesta $2,000. No hay todavía el 18. O 19, entonces, o lo que sea. Entonces, me parece dos cosas, Jorge. Primero, hay una incoherencia total de esta gente que habla contra el imperialismo cuando lo que están haciendo es ayudándonos a combatir a grupos criminales que han desbordado la capacidad operativa de la fuerza pública en el Ecuador. Esa es la primera cosa. En segundo lugar, a mí me parece que aquí en el país hay personas que se pronuncian como si hubiéramos heredado una democracia como la de Dinamarca, con unas instituciones perfectas, unos políticos impolutos, unos jueces probos, unas cortes inclaudicables y hasta un coro de ángeles ahí que están entonando canciones épicas. No es así, pues. ¿Qué heredó el presidente Noboa? Un país con muchas dificultades, con un incremento considerable de la presencia de los grupos criminales en el país, del narcotráfico, de delitos graves, de delitos que en Estados Unidos son calificados como federales, con una fuerza pública que fue durante 10 años sistemáticamente disminuida, desarticulada. 10 años de desarticular y de hacer que la fuerza pública sea vista como culpable, disminuyendo su capacidad operativa en la infraestructura, en lo material y en lo jurídico, inventándose cualquier disparate para impedir que la fuerza pública pueda utilizar sus armas en contra de los miserables delincuentes. Y resulta que esos son los que ahora nos dicen: ¡ay, la inseguridad! ¡Ay, el imperialismo! ¡Ay, la soberanía! Pero los Estados Unidos del presidente Donald Trump sí genera inquietudes. El presidente Donald Trump evidentemente es un hombre arbitrario, se comporta como matón de barrio, y obviamente podemos temer que si vienen los Estados Unidos y envían tropas acá, cometan excesos, porque el presidente Trump lo ha hecho en diferentes lugares, les ha dado a sus tropas una especie de carta blanca. Bueno, hagan lo que sea necesario para los intereses de los Pero, Estados Jorge, no tenemos que preocuparnos. Este no de eso, es un creo yo. califato terrorista, pues. Esta es una democracia imperfecta, pero no es Irán. Esto tampoco es un país, un muladar. Me parece que si es que hay un programa de cooperación militar que está claramente determinado y que además nos han explicado en qué términos se da, en donde ni siquiera hemos visto pues a los Marines aquí en la Carolina con sus uniformes. También me parece que no hay que sobredimensionar el tema de la ayuda militar que estamos recibiendo, y sobre todo si es que nos favorece en el flagelo que significa para la ciudadanía el crecimiento exponencial de la delincuencia, pues bienvenido sea. Y es bajo el mando ecuatoriano siempre, por si acaso. Así No debe es ser, como se puso en la campaña, en la consulta, que van a estar caminando los Marines por aquí. No. Todo es complementario y bajo siempre el mando ecuatoriano, por si acaso. Ahora, eso es lo que dicen los convenios. En la consulta la gente votó no. ¿No se contradice un poco con lo que está pasando? Lo que pasa es que lamentablemente, Jorge, y no es nuevo, para bien o para mal, la gente termina contestando por quien pregunta y no sobre la pregunta. Entonces ese es otro problema. Pero que tiene que haber cooperación siempre bajo nuestra normativa, bajo nuestro liderazgo militar y autoridades políticas, eso no está en discusión. Y ahí, Jorge, una cosa que complementando lo que ha dicho Andrés y Henry, el tema de la transparencia en relación a qué mismo son o sobre qué mismo van estos acuerdos con los Estados Unidos, ¿no? Más allá del acuerdo comercial que ha sido ya público, pero más bien la colaboración en el combate al narcotráfico y a la droga y al crimen transnacional. No digo que nos digan qué es lo que van a hacer ni sus planes, ¿no? Pero sí un poco más de claridad y transparencia, es que a dónde va a llegar esa colaboración, ¿no? Hasta dónde va. Y eso creo que el gobierno no ha sido claro y no nos deja claros qué mismo van a hacer los Estados Unidos aquí en el Ecuador, ¿no? ¿Y te despierta dudas o temores? No sé si dudas o temores, pero sí claridad, ¿no? Claridad de hasta dónde va a llegar esta colaboración, qué van a hacer, qué no van a hacer. Y eso nadie sabe. Al menos a mí no me ha llegado ninguna información acerca de
hasta dónde va esta colaboración con los Estados Unidos. Que ojo, no estoy criticándola ni estoy diciendo que no debería hacerse, debe hacerse una colaboración, porque el crimen internacional colabora entre ellos, nosotros como países debemos colaborar entre nosotros. O sea, es obvio, ¿no? Y por eso me apena que no hayan estado ni México ni Colombia en la iniciativa del Escudo de las Américas, que son los países más importantes, creo yo, involucrados en el crimen internacional, ¿no? Sé que es por razones ideológicas, pero el combate al narcotráfico y al crimen internacional debe ser pragmático, ¿no? Ideológico, ¿no? Y en esa medida, pues claro, más allá de lo que podamos decir de Petro, de Sheinbaum y los gobiernos de esos dos países, sí era importante que estén dentro de esta iniciativa. Ojalá con un cambio de gobierno en Colombia se puedan incluir en esta iniciativa, que me parece importantísimo que estén, ¿no? Muy buenos días, don Jorge. Gracias por la invitación. Un honor estar con 4 caballeros a carta cabal. Yo les escucho y me doy cuenta algo que se está afianzando mucho en el inconsciente colectivo, igualmente en decisiones políticas, que lo que hacemos es reaccionar a lo que ya tenemos, es decir, medidas reactivas frente a los delitos que tenemos. Delitos que sí quisiera ponerlos en contexto. Narcotráfico va a venir con una transversalidad de delitos violentos, extorsiones, sicariatos, pero a la par confluyen delitos económicos, delitos de cuello blanco. No descartemos también la corrupción. El Ecuador, frente a esta realidad, yo me temo que la política criminal para ver cómo controla los fenómenos delictivos todavía no la tiene clara. Porque al parecer son las mismas recetas para delincuencia común, los mismos estados de excepción, de ahí que no vemos resultados diferentes. ¿Y por qué? Porque somos reactivos. La Asamblea cree, y esto lo comentábamos antes de arrancar, que es muy agenciosa proponiendo siempre reformas al código, porque tienen el discurso de que son leyes pro delincuente, que las leyes tienen que ser cambiadas. 2023 y 2024 dan tremendos cambios de penas muchísimo más altas en el Código Orgánico Integral Penal. Pero la ley solita no nos sirve si tenemos una función judicial que no nos brinda confianza. Función judicial que ya varios casos han salido a la luz, han sido cooptadas en varias áreas justamente por la delincuencia. Llámelo usted de cuello blanco, llámelo usted la delincuencia violenta, los grupos que operan, y no solo en el Ecuador, sino a nivel regional. Pero ¿qué se está haciendo casa adentro? Porque yo creo que primero casa adentro debemos tener el norte claro para que nos ayuden, pero como ustedes bien decían, con un liderazgo del Ecuador, pues. ¿Qué se está haciendo para prevenir los delitos? Tenemos claro para reprimir, nueva cárcel, o sea, es netamente reactivo, asumiendo de que no podemos evitar que los delitos se cometan, y eso sería lo ideal. Con este panorama de no tener claro, de que nos venden que solo el cambio de la ley ya es la varita mágica, una función judicial que al parecer no hay un interés real de limpiar la función judicial para que la gente más proba, valiente, que se atreva realmente a aplicar la ley. Nuestra ley es dura, créanme. O sea, nuestra ley no es protectora del delincuente. Los que han tendido a proteger delincuentes no están normativamente reconocidos, están dentro de la jueces función corrompidos judicial. que se han vendido por dinero. Vea, no quiero generalizar porque todavía quedan jueces, fiscales que cada día entregan incluso su vida y seguridad por ir con garra en contra del delito, no de contra una persona por ser tal o cual cosa, en contra de acciones u omisiones de relevancia penal. Los hay que han todavía. se han vendido. Pero yo creo que fuera muy motivante que realmente uno sienta que la función judicial puede dar un cambio, puede dar un giro. Mire que estamos justo ahora en elección de la selección, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana. No, yo no me presenté. Yo esa es una mala noticia, hace mira. año y medio. Deberías de estar, Paulina. Me presentaré si un concurso es limpio, Claro. en donde sí. realmente Eso tienes exista razón.
la firme, o sea, uno pueda palpar que en verdad se quiere dar un cambio. Y no por presentarme Paulina Araujo, sino que las mejores personas que manejen derecho penal, que no tengan compromiso alguno, que ya genere dudas a quién podrían o no responder. ¿El concurso actual de fiscal está torcido? ¿Está enturbiado? Verá, no quisiera ser irresponsable y decirlo sin más así, pero solo con un detalle. Docente como soy, sé que cuando hay alguien que va a evaluar a otro, debe tener o igual o lo ideal mayor conocimiento para poder evaluar con seriedad. Pero si acá, desde el reglamento, ya se crean aristas que por lo menos a mí me generan duda de que en realidad quizás no se buscan los mejores perfiles. Yo no iba a poner mi nombre, bueno, aparte que cuando se abre el concurso estaba fuera del país, cuando lamentablemente, no solo por fiscalía, sino vean lo que está pasando también en el Consejo de la Judicatura, que a alguien que tenía que reemplazar a una figura muy cuestionada, vemos varias trabas como con nombre y apellido que a mí realmente me molesta porque ya no hay seguridad o certeza de que en verdad se quiere limpiar la función judicial. Que venga la cooperación internacional, bienvenida sea, la necesitamos. Tapar el sol con un dedo y decir que somos un país que prevenimos estupendamente los delitos, que tenemos incluso el talento humano para prevenir delitos económicos, lo cual nos lleva a una inteligencia financiera que requiere harto recurso. De ahí que primero pongamos el norte claro. Yo sí creo que bueno que nos vengan a ayudar. Algo de esperanza nos da. Pero el Estado ecuatoriano nos debe todavía una política clara. ¿Qué va a hacer para prevenir el momento que decimos del Estado ecuatoriano? Sin embargo, hay un problema. No se saca nada. Vengan los Marines, venga el ejército de la estratosfera, quien sea. No se saca nada si la legislación penal tiene consagrada la puerta giratoria, Paulina. Eso es verdad. El código penal es de inspiración chavista, es la expresión del neoconstitucionalismo fascista más rancio que tiene el Ecuador. El código penal en el artículo de la reincidencia dice, por ejemplo, que una persona para ser juzgada como reincidente tiene que haber cometido el mismo delito. O que atente contra el mismo bien jurídico protegido. Entonces, pero se le está cayendo una institución del mismo código, que es la concurrencia real. Precisamente por esas manipulaciones. El procedimiento abreviado, 11 meses de prisión y no le obligan a resarcir a la víctima. O sea, el Código Penal está hecho para proteger a los delincuentes. Esa es la verdad. Entonces, si es que tenemos una legislación penal que consagra que por ahí entran los delincuentes con armas, que han cometido delitos, que han amenazado la integridad de una persona poniéndole una pistola en la cabeza, y les dicen, sí, vaya nomás, vendrá los lunes, ¿no? A firmar, vendrá nomás, no se preocupe. Sí, ya le vamos a molestar. Y el señor sale con la misma pistola a seguir asesinando, a seguir matando, a seguir robando. A ver, es que yo creo, Paulina, que no hay cómo condenar las reformas penales porque hay que hacerlas y hay que acabar con la lógica de la puerta giratoria. El problema es que sale libre quien usted coloca, no porque la ley ordene que salga libre, sino que hay un operador de justicia ignorante que no conoce la ley. Y no descartemos que esté ya captado por los grupos de delincuencia organizada. De hecho, los hay. Jorge, si el señor Wilman Terán era el jefe de la organización. Comentario, querido Andrés, el código, créame, que ha sufrido por lo menos 17 reformas, endureciendo. Pero si usted no tiene operadores de justicia que cumplan lo que dice la norma, ese es el cuello de botella. Pero no son todos, Paulina. Hay muy buenos Jorge, y lo dije al inicio de mi entrevista. Esto es analizado a nivel mundial. Penas más fuertes no necesariamente desincentivan el crimen. No es así. Creo que hay una larga discusión en el eso no es así. Penal. Podemos tener el mejor código penal del mundo, y ahí quiero retomar lo que ha dicho Paulina, que no es solo el tener penas más duras, es la intervención del Estado en por qué está pasando esto, por qué tenemos estos índices de criminalidad, por qué las filas de los GDOs se engrosan cada día más.
porque es un Estado que no brinda oportunidades. Eso es algo que tenemos que también atacar. No nos sirve de nada que vengan, como decía Andrés, el ejército de extraterrestres a exterminar el narcotráfico, si es que la base que nutre el narcotráfico no está tocada, que es justamente la falta de oportunidades, la falta de educación, el tema de una sociedad absolutamente desigual e inequitativa, ¿no? Entonces eso también hay que pensarlo, y eso no se soluciona de un día para el otro. Entonces en ese plan de combate al narcotráfico y al crimen transnacional también tiene que haber el tema de qué está haciendo el Estado por los chicos, que en lugar de seguir la línea de una vida recta, se inclina hacia el cometimiento de delitos. Tengo que interrumpirles un instante para que nuestros anunciantes también tengan voz, así es que vamos a hacer un corte, volveremos de inmediato. Estoy aquí con Paulina Araujo, con Henry Cucalón, con Arturo Moscoso y con Andrés Páez. Volveremos enseguida. En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Inicio de publicidad. En Interlab tenemos lo que necesitas para tomar decisiones con confianza, resultados precisos y confiables. Con más de 30 años de experiencia, somos el laboratorio clínico de alta complejidad más grande del país. Contamos con tecnología de punta, personal altamente calificado y procesos certificados bajo normas ISO que respaldan cada resultado que entregamos. Visítenos en la Avenida de los Chiris e Isla Floreana o en el tercer piso del CityMed. Para más información, ingresa a interlab.com.es. Interlab es el laboratorio clínico de su confianza. Menciona esta cuña y recibe el 15% de descuento en nuestros servicios. Válido solo en Quito. Aplican restricciones. Tu salud no tiene fronteras. Con Bupa Global Care tienes protección premium, cobertura global con acceso a más de 2 millones de prestadores médicos en 190 países, incluidos los Estados Unidos, y servicios de salud digital para cuidarte estés donde estés. Porque tu vida es única, tu plan de salud también debe serlo. Visita bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Bupa Global Care. Cuidamos de ti en cada etapa de tu vida. Estás con Bupa, estás seguro. Aplican términos y condiciones de la póliza contratada. La Gruta Puembo presenta sus modernas oficinas en un entorno natural, tu nuevo punto de encuentro. Estamos en la fase final de construcción con las últimas unidades disponibles y el 90% vendido. No te quedes fuera. Rodéate de amplias áreas verdes en una plaza consolidada con opciones gastronómicas, comerciales y servicios en un sector con mayor proyección inmobiliaria. Disfruta de una ubicación estratégica, seguridad 24/7, parqueadero y una vista espectacular. Invierte hoy en la Gruta Puembo. ¿Qué esperas? Escríbenos en Instagram a La Gruta Puembo o al WhatsApp 098-571-4837. Gracias a Londoño Arquitectos, Edeconsa y Gerencia de Promonsa. Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Fin de publicidad. Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Seguimos en Decisiones. Señores, cada vez que se habla en el país en general, y me ha pasado en estas tertulias de los viernes, el tema se dirige casi siempre inevitablemente hacia el tema de inseguridad. Y yo siento que en el Ecuador hay otros problemas tan o más graves que la inseguridad. Por ejemplo, la inseguridad económica, que significa la falta de creación de empleo. No estamos preocupándonos mucho de algo y descuidando otro tema clave, que es la economía. Es fundamental, pero sin seguridad no hay nada. Y la consecuencia también de eso es que hay otra inseguridad que es gravísima, pues, la inseguridad jurídica. De lo que estamos hablando, el tema del concurso para el nuevo fiscal. ¿Quiénes son los que lo van a elegir? Personas que están procesadas, otras que se graduaron hace poco,
uno que es el fotógrafo de la señora Diana Tamaín. Entonces, esos son los que van a elegir el fiscal, que es el puesto más importante al lado del presidente de la República, porque ningún esfuerzo que haga este gobierno, que ha hecho algunos esfuerzos, o el que venga, se pierde si tiene un aparataje judicial y no hay una articulación en ese sentido. No podemos esperar que la excepción sean esas buenas sentencias como Metástasis, como Purga y como Plaga, que desnudaron este entramado corrupto entre el crimen organizado, el narcotráfico, la politiquería y malos servidores judiciales. ¿Y por qué digo inseguridad jurídica? Porque veo que ahorita hay un proceso de demolición institucional. Es verdad lo que dice Andrés, no es que veníamos pues de la panacea, pero ¿cómo va a ser? No, indiscutible, pero no es ser que la fórmula sea patear aún más la débil institucionalidad. ¿Por qué digo esto? El tema de la judicatura. ¿Sí sabe quién es que medra de todo lo que está pasando, de este juego de la silla, hasta ver quién se acomoda y le gusta el poder político? Es el crimen organizado, que ve que las personas que son las obligadas a cumplir con las leyes son las primeras que las violentan. Claro. Esa inseguridad, eso de ver al Estado desorganizado, beneficia a quienes sí están organizados, pues, que es el crimen. Eso en relación a la judicatura, cuando contra norma expresa se están saltando al tema de la UAV. Un ejemplo local. ¿Vieron lo que sucedió ayer? Ayer aprobaron en Guayaquil una subrogación indefinida sin licencia. ¿Qué mayor inseguridad jurídica? Del alcalde. Del alcalde, sí, exactamente. Del alcalde de Guayaquil, pero por supuesto, entonces resulta ser que no hay acto administrativo, no hay solicitud de licencia y le acaban de aprobar a la alcaldesa encargada que subroga, que es la consecuencia. ¿Cómo? Más allá de lo que significa. Es ilegal, pero por supuesto, absolutamente. Entonces, sí ve cómo en varios espacios, para que no solamente es judicial o alguna crítica sustentada al Ejecutivo, ya vemos que también, claro, ¿cuál es la génesis de todo? Pues el correísmo. También entonces, en una de las ciudades más importantes del país como es Guayaquil, entonces hay una inestabilidad jurídica total. Entonces, todo eso no abona, no ayuda ¿a qué? ¿Qué necesita la economía? La economía necesita estabilidad, certidumbre para poder invertir y generar empleo, con lo cual estamos de acuerdo todos. Entonces son varios problemas que hay que irlos atacando al mismo tiempo. ¿Y la economía sienten ustedes que está parada precisamente por el tema de la inseguridad jurídica? Yo lo que creo es que si el gobierno no aterriza todo su aparato en las necesidades más apremiantes de la gente, va a tener serios inconvenientes. Porque a la gente que nos está escuchando, al señor que está cuidando los carros aquí afuerita, a él no le interesa el volumen de la deuda externa, la contaminación ambiental, la crisis arancelaria con Colombia. ¿Quiere que haya medicinas? A ellos lo que les interesa es que comida, sus hijos puedan ir a la universidad para que no sean tan pobres como ellos. Lo que les interesa es que si van al hospital hayan suficientes medicinas para poder curarse él o sus hijos o su esposa o su familia. Les interesa que tener acceso a empleos de cualquier tipo, pero empleos para poder parar la olla. Esa gente está pensando en el día a día. Entonces, el gobierno tiene que aterrizar en lo cotidiano de las personas. ¿No lo está haciendo? A mí me parece que falta todavía que haya mayor robustez en la gestión del gobierno para aterrizar en esas necesidades más apremiantes, porque hay que reconocer en los adversarios lo que hicieron bien, ¿no es cierto? Y eso era todo el tiempo, en varios países hay experiencias que reflejan esto. El gobierno está haciendo un buen trabajo en materia de macroeconomía, hay un reforzamiento de la reserva monetaria, es importante, hay que reconocer también ese esfuerzo. Hay un gran trabajo en materia política internacional, excelente, pero pensemos también en esa otra gente que está necesitando temas mucho más apremiantes. Entonces, hay una mafia operando dentro de la salud, hay que acabar con esa mafia. Hay problemas serios en la educación universitaria, acaban de anular cientos de títulos de una universidad cohete. Hay que trabajar en ese tema. ¿Por qué no crear una plataforma de capacitación como en Colombia hay? En donde la gente se puede capacitar 24/7 gratuitamente y le entregan hasta un titulito que se lo imprime en cualquier cyber. Es decir, hay que trabajar en esas cosas para generar una fidelización de las personas y hacer que todos estos logros macroeconómicos también
aterricen en las necesidades cotidianas de las personas. ¿Y por qué se supone que no lo hacen? ¿Porque no tienen la idea de hacerlo? ¿Porque no les interesa? ¿Porque no hay la plata? Seguramente hay limitaciones económicas y me parece que hay que reforzar el plan político de acción, porque administrar el Estado no es solamente administrar la masa monetaria, hay que administrar también la posibilidad de gestión, es decir, hay que tener una poderosa agenda política para poder llevar adelante la gestión del gobierno. Y es que, Jorge, tampoco al Estado le podemos entregar todo, ¿no? No podemos esperar que el Estado solucione todo, pero el Estado sí tiene la obligación de dar las facilidades para que vengan, inviertan, generen empleo, ¿no es cierto? Generen riqueza, fortalezcan la economía. Y eso no va a pasar porque todo está interconectado. Lo que decía Henry, lo que decía Paulina, tenemos inseguridad jurídica, tenemos inseguridad física, ¿no? Entonces, ¿quién quiere venir a invertir en un país? Tenemos el tema de, ni siquiera podemos ir a arbitraje internacional. Entonces, ¿qué empresa, qué gran empresa quiere venir a invertir en el país si no tiene la seguridad de que los contratos se van a cumplir? De que si incumple el Estado ecuatoriano algún contrato va a ser resarcido. Entonces estamos condenados a que la economía siga paralizado o siga desperezándose al menos un buen rato. Sí, yo creo que lamentablemente más bien estamos, a pesar de que los indicadores macroeconómicos son positivos, no se ve una regresión y un crecimiento económico en el día a día. Aunque pese a eso, gracias a la iniciativa privada, esa reserva monetaria que habla Andrés, que es gracias a los privados, porque no es que es plata del gobierno, es plata de todo el mundo, en varios ítems, como por ejemplo el camarón, el tema de las flores, sí han salido adelante, han generado más empleo, han generado mayores divisas. Entonces lo que necesitamos es un Estado que no obstaculice, un Estado que apoye. Es correcto. ¿Ya? Ese es básicamente el tema, porque el desarrollo no va a provenir del Estado per se, ¿ya? Nosotros necesitamos un Estado que regule, no que estrangule, porque es la iniciativa privada la que tiene que generar. Un Estado que proteja, Henry, que proteja. Obvio, que es su razón de ser. El Estado nace como la sociedad jurídica y políticamente organizada para proteger la vida y los bienes de la gente. Esa es la razón de ser. Eso es lo básico. Y el resto, reglas claras para que el privado pueda incentivar, crear y generar. Alguna vez le oí a Alberto Dají que decía: ¿saben por qué el camarón y las flores, que son los dos ítems que mencionó que se han disparado, Camarón, y muy bien, ¿eh? Se han disparado porque no existe el Programa Nacional del Camarón, ni existe el Programa Nacional de las Flores. No existe fijación de precios, ¿no? Como existe en otras áreas de la economía. Si no se le saca a la gente de la pobreza y de la marginalidad, va a suceder lo que decía Arturo. Ahí está el caldo de cautivo, ahí está la militancia de las bandas criminales. Es decir, la gestión del Estado tiene que comprender que una de las urgencias no es solamente combatir el crimen, sino impedir que los ecuatorianos sean reclutados, especialmente ahora adolescentes, niños, jóvenes. Jorge, ¿sabes qué les dicen? O militas en la banda o te matamos, o traficas o te matamos. Así de grave es la cosa. Entonces, hay que preocuparse de las necesidades más apremiantes de las personas para quitarles posibilidades a los grupos criminales de captar la voluntad de esta gente y de engrosar sus filas. Eso también hay que hacer. Bien lo dijo Paulina, hay que hacer prevención. Y una forma de prevención es mejorar las condiciones de vida de las personas. Claro, por supuesto, es la única forma. Y también algo que el Estado que debe hacer, respetar las normas. Una crítica. Ahora hay un símil, crítica opositor. Y lamentablemente eso está orillando a una polarización, o correísta. O le está haciendo o narcotraficante también. O sea, es denostar un deber y derecho que tenemos los ciudadanos, que es criticar, monitorizar el ejercicio del poder. Es un derecho nuestro. Es un deber también. Un compromiso. Pero mire usted, y eso, si lo criticamos de otras épocas, no tenemos por qué callarnos en la actual. Yo sí creo, y voy a decir el Estado en general, y por Dios, no lo asimilemos al gobierno, porque el Estado no solo es la función ejecutiva, si bien en el Ecuador a veces se confunde eso. O sea, por Dios, sí, tener un poco más de permeabilidad
a oír lo que quizás están haciendo mal y que se podría mejorar. Pero se nota de ciertas autoridades cierta arrogancia, denostar el criterio ajeno. Y les soy muy sincera, eso, de que eres crítico, por tanto opositor y te tacho, eso no le ha hecho bien al país. Y ojalá eso se vaya puliendo, desterrando. Es que, Jorge, ese es un tema además grave por el daño que se le está haciendo a la libertad de expresión. Exactamente. No solo la libertad de expresión de ser calificado porque haces una crítica de correísta, o de opositor, o de narcotraficante, sino el hecho de limitar y tratar de poner una sola línea de información a los ciudadanos, ¿no? Y lo que está sucediendo con el Universo, lo que sucedió con la Posta, es preocupante en la medida de que no puede el gobierno tratar de imponer su visión a través de la limitación a la libertad de expresión. Y eso ya lo vivimos en el correísmo. No repitamos el mismo. No hay que repetir. El correísmo hizo demasiado daño a este país con eso, con impedir que la gente se exprese. Y esto alimentado de la polarización. Y no podemos volver a lo mismo. Que es un tema les voy a pedir, doctor Jucalón, por favor, a la vuelta de un corte comercial, seguimos con esa conversación. Adelante, por favor. Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad. En Interlab tenemos lo que necesitas para tomar decisiones con confianza, resultados precisos y confiables. Con más de 30 años de experiencia, somos el laboratorio clínico de alta complejidad más grande del país. Contamos con tecnología de punta, personal altamente calificado y procesos certificados bajo normas ISO, que respaldan cada resultado que entregamos. Visítenos en la Avenida de los Chiris e Isla Floreana o en el tercer piso del CityMed. Para más información, ingresa a interlab.com.es. Interlab es el laboratorio clínico de su confianza. Menciona esta cuña y recibe el 15% de descuento en nuestros servicios. Válido solo en Quito. Aplican restricciones. La Gruta Puembo presenta sus modernas oficinas en un entorno natural, tu nuevo punto de encuentro. Estamos en la fase final de construcción con las últimas unidades disponibles y el 90% vendido. No te quedes fuera. Rodéate de amplias áreas verdes en una plaza consolidada con opciones gastronómicas, comerciales y servicios en un sector con mayor proyección inmobiliaria. Disfruta de una ubicación estratégica, seguridad 24/7, parqueadero y una vista espectacular. Invierte hoy en la Gruta Puembo. ¿Qué esperas? Escríbenos en Instagram a la Gruta Puembo o al WhatsApp 098-571-4837. Gracias a Londoño Arquitectos, Edeconsa y Gerencia de Promonsa. Hay momentos que cambian tu vida. Un accidente, un diagnóstico inesperado o la tranquilidad de saber que tu familia está protegida. Con los seguros de salud de Bupa, accede a médicos y hospitales de primer nivel en Ecuador, consultas digitales 24/7 y programas de nutrición y salud mental, con coberturas que se adaptan a ti según tu plan. Tu familia merece sentirse segura. Ingresa a bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Estás con Bupa, estás seguro. Aplican términos y condiciones de la póliza contratada. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Seguimos en Decisiones. Usted tenía la palabra, Henry, por favor. Sí, Jorge, mire, la crítica democrática por parte de los ciudadanos es saludable, es necesaria. Y los políticos y los gobernantes deben comprenderlo. La democracia es la administración de las diferencias. Es lo normal. En algunos temas tendremos consensos como materia de seguridad, política de Estado, y en otros temas divergencias. Y no por eso uno debe ser sectario y automáticamente endilgarle como light que eres correísta y que eres alcahuete, violadores, narcotraficantes, asesinos, que pega muy bien
en tweets de 140 caracteres, pero divide a la sociedad. Si a eso mismo se le pone todo lo que estamos viviendo con la polarización y la compleja relación que siempre ha existido entre los medios de comunicación y los gobiernos, porque es una relación tensa, porque es un contrapoder natural. Claro. Muchas veces los políticos no receptan bien las críticas. No todos son Galo Plaza, pues, pero tenemos que imitar más pues a Galo Plaza, ¿no? Sin duda. Venimos con otro problema. Disfrazar, y sucedió hace muchas décadas, y ahora disfrazar pues una persecución de intervención, lo que está sucediendo con el diario Expreso. Hay que decirlo como es. Eso es muy peligroso hasta para las empresas privadas que estamos hablando. Mañana cualquiera que tiene el 2% habla de una intervención, llama a la Supercom, que ahora es la Superintendencia de Compañías, la nueva Supercom ahora que existe, tanto que luchamos con Andrés para eliminar la Supercom, para que tengamos una nueva disfrazada, y resulta ser que también puedes meterte al control de lo que pasa en una empresa, en este caso de comunicación. A nadie se le había ocurrido antes hacer esta figura. Eso no le conviene al país, no solamente al gobierno, no le conviene al país. Y si al mismo tiempo vemos toda esta figura de estos portales, toda esta nueva configuración que tiene la comunicación directa, que tú no sabes si te están dando un hecho, una opinión o una tergiversación, ¿qué es lo que se está viendo ahorita con el proceso sobre la autoría intelectual o instigación del crimen, del magnicidio de Fernando Villavicencio? Cómo se comienzan a articular varios actores en torno a un discurso, cómo hacen de caja de resonancia de las personas que se encuentran investigadas desde la época de los hospitales y ahora también con lo de Vicencio, como el caso del señor Jordán. Entonces, eso es lo que nos debe preocupar y nos tiene que unir, no la crítica que hace un analista, un periodista en base al ejercicio de opinión, porque no es de información, hay que separar el hecho. Claro que sí. Y que el gobierno tenga los voceros, y ojo, cuando digo gobierno nacional, gobiernos locales también a nivel de las alcaldías, que repliquen. Y ese es parte del debate democrático, y no decir, no, yo no doy entrevistas a los medios de comunicación, no me gustan. Maestro, en los 80, si usted hubiera escuchado que un ministro de Estado o un secretario de la Administración Pública hubiera dicho que no da entrevistas en la prensa, sí sabe qué es lo que pasaba, ¿no? No, claro, sí, ya, sí. Ahí nomás se la dejo de ver. Y el señor se hubiera ido a la casa, claro. Un poco lo que dice Henry. Es gravísimo esto de la instrumentalización de la institucionalidad para la persecución, ¿no? Como lo que está pasando con el diario Expreso, que es gravísimo, ¿no? Es gravísimo a lo que está sometido. Yo tengo el honor de escribir en ese diario con mucho orgullo, lo digo, y es realmente preocupante porque además esto conecta con el tema de la democracia, pues evidentemente, y el estado de la democracia en nuestro país. Acaba de salir el informe de Varieties of Democracy, PIDEM, que es un esfuerzo enorme de medición de democracia a nivel mundial. Y en el informe dice que lamentablemente el Ecuador ha detenido su proceso de democratización o de redemocratización luego de salir del correísmo y que está regresando hacia los estándares que tenía el país durante el correato. Bueno, pero todavía creo que estamos lejos. Todavía estamos lejos, pero en la época del correísmo la persecución era de mañana, de tarde y de noche y muy cínica. Ya nos frenamos y esto puede iniciar en un retroceso nuevamente hacia niveles peligroso en los que estuvimos en el correísmo. Entonces, eso es lo que queremos en el país. No, o sea, no. Y lo que está pasando con la prensa, la persecución a la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional podrá tener muchos errores. Yo estoy en absoluto desacuerdo con Andrés en relación a la sentencia del matrimonio igualitario. Estoy absolutamente de acuerdo con esa sentencia y creo que la Corte hizo muy bien. Estoy en desacuerdo con muchas otras, como por ejemplo la del juicio político a Guillermo Lasso, ¿no? Pero de todas formas es una institución que es un bastión del respeto institucional y que no ha podido ser cooptada. Sí. Estemos o no de acuerdo con sus decisiones. El doctor Cocalón mencionó al paso el caso Villavicencio. Y yo creo que es un tema que nos debería preocupar mucho. Al Ecuador hubo un crimen de Estado en vísperas de una elección que todavía no termina de resolverse. ¿Se resolverá? Perdón, una precisión para que complemente mis compañeras. Crimen político. Crimen político. No crimen de Estado. Crimen de Estado cuando hay una dirección. La resolución de problemas. Y en este caso de una conducta totalmente execrable. De ahí que la función judicial, si realmente se busca un cambio,
debería tratar de recuperar la desconfianza que siente la ciudadanía y no solo en casos emblemáticos. Pero solo depende de la función judicial. Para decisiones, usted tiene el derecho penal, pensemos que tiene 3 niveles. El primer nivel es cuando me hacen la ley, cuando la asamblea me dice esto está mal, estas son las penas y este es el procedimiento. Ya cuando usted constata un delito, desde un magnicidio, una violación sexual, lo que usted guste, ya vienen los órganos fiscalía, jueces y tribunales. ¿Qué se espera en ese segundo nivel? Que exista una sentencia. Y luego viene otro nivel importante también, la ejecución de las condenas. Que la gente cumpla la pena, repare integralmente y pague sus multas. Como ustedes ven, hay gran cantidad de actores porque es una estructura compleja. Todo lo que implica un delito, sancionar al delincuente y resarcir a la víctima. Y todo eso no depende de una persona, depende de muchísima gente que debería pensar en qué, servir al país. Porque tiene múltiples trascendencias. No solamente es el asesinato de una vida valiosa, cosa como todas, sino el entramado, pues, todo lo que está alrededor que desnuda la penetración del narcotráfico, del crimen organizado, con la mala política. Pero enfoquemos algo. Le agarran a un sicario y dicen que es del autor intelectual. Me parece que eso es una tomadura de pelo. Y a la cabeza de la tesis, Corleone. O sea, yo creo que hay que tener respeto por los ciudadanos, ¿no es cierto? Un sicario en ningún caso va a ser el autor intelectual del crimen de Villavicencio. Eso nos obliga a que todos en coro exijamos que exista justicia y que se sancione a los responsables. Ya a los autores materiales los mataron dentro de una cárcel, pero los autores intelectuales están pululando por ahí. Es más, opinan. Es más, hay periodistas que les dan micrófono. Y encima más se hacen las víctimas, ¿no? Además, porque les encanta se victimizan. Correcto. Entonces, tener cuidado. Yo sí creo de que la ciudadanía debe tener cuidado cuando recibe estas tesis, incluso cuando ya comienza Corleone a hacer el coro a todo esto. Uno sí debe preocuparse, porque si Corleone está haciendo el coro, es porque la noticia sale de él, pues, obvio. Entonces, ¿tus sospechas van por allá? Bueno, yo creo que hay una autoría intelectual aquí que todavía no se ha visibilizado y que es una combinación de varios sectores. Pero que había gente interesada en matar a Villavicencio, obvio. No solamente durante el proceso electoral. Antes de eso ya querían desaparecerlo por la envergadura de sus denuncias y por la cantidad de información que él manejaba. Pero por esas mismas razones y por lo que dijo Arturo, es crucial para el Ecuador que se aclare el tema Villavicencio. Henry ha dicho, ese fue un tema demasiado sensible, conmovió a la ciudadanía. Yo me acuerdo esa noche, salí muy tarde de la oficina y parecía 1 de enero la ciudad. O sea, la gente se metió en sus casas. Fue un duelo general, al menos en Quito, no sé cómo habrá sido en otras ciudades. Así fue, es que fue un mensaje a todos. A todos. Si se lo hacemos a él, es con todos. Pero acuérdense que había dudas, había gente que con legítimo temor quería hasta suspender las elecciones sin base legal alguna. Claro. Yo consideraba que al revés, acudir a las elecciones, votar, era enviarle un mensaje a los asesinos y a los instigadores de que la democracia perduraba. Pero lo que tú dices es verdad. A nivel de todo orden, si eso le hacen a él, ¿qué le pueden hacer a un ciudadano común? Por eso tiene que esclarecerse, pues. Pero para evitar lo que Arturo decía de que implícitamente el mensaje sea, si es que hablan, les vamos a caer con todo el aparato de violencia que manejan estos grupos. Y hay, Andrés, del peligro de que si esa gente que está todavía suelta y tiene poder pueda repetir crímenes políticos ahora que se vienen épocas electorales. Pero evidentemente siempre a ellos les incomodará una investigación, les incomodará que se esclarezca un tema o que sean puestos en una picota y por eso judicial. tratan de distraer. Entonces le echan la culpa que es el presidente Lazo, que es el presidente Noboa también, lo cual pues no tiene asidero alguno, pero eso es parte del proceso de distracción, pues, para engañar a la ciudadanía. Un crimen político
al ser un crimen político, está politizado y va a tratar de ser utilizado para cualquier línea, ¿no? Y lamentablemente yo soy muy escéptico, por más que esperaría que esto se resuelva. Estos crímenes generalmente no se resuelven por todo lo que está implicado. Entonces, y ahí tenemos, sin ir más lejos, el magnicidio de John F. Kennedy, ¿no? Hasta ahora no sabemos las verdaderas razones por las que le mataron. No, sí sabemos. Eso después se creó toda una historia. El libro del Jorge, ahí está. Sí. Eso fue un afán de... Pero entonces, un hecho extraordinario, siempre los seres humanos tenemos que atribuirlo a causas extraordinarias. Entonces se muere la princesa Diana, una mujer admiradísima, queridísima, y decimos, algo tiene que haber una conspiración, y los conspiranoicos se desatan. Colosio en México. Un chofer borracho que se dio Luis contra Carlos Galán en Colombia. claro. Dos casos, Colosio y Luis Carlos Galán. Lo de Colosio es un tema muy importante. Ahora hay un documental muy hay bueno. dos documentales en Netflix. Sí. ¿No? Entonces, claro, la politización de estos crímenes impide también una resolución clara de por qué pasó y quién fue el culpable, lamentablemente, ¿no? Y peor aún, retomando lo que decía Paulina, con un sistema judicial tan podrido como el que tenemos en el Ecuador. Tengo que hacer un último corte, volveremos enseguida con decisiones. En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Inicio de publicidad. Tu salud no tiene fronteras. Con Bupa Global Care tienes protección premium, cobertura global con acceso a más de 2 millones de prestadores médicos en 190 países, incluidos los Estados Unidos, y servicios de salud digital para cuidarte estés donde estés. Porque tu vida es única, tu plan de salud también debe serlo. Visita bupasalud.com.es o consulta con tu asesor de seguros. Bupa Global Care. Cuidamos de ti en cada etapa de tu vida. Estás con Bupa, estás seguro. Aplican términos y condiciones de la póliza contratada. La Gruta Puembo presenta sus modernas oficinas en un entorno natural, tu nuevo punto de encuentro. Estamos en la fase final de construcción con las últimas unidades disponibles y el 90% vendido. No te quedes fuera. Rodéate de amplias áreas verdes en una plaza consolidada con opciones gastronómicas, comerciales y servicios en un sector con mayor proyección inmobiliaria. Disfruta de una ubicación estratégica, seguridad 24/7, parqueadero y una vista espectacular. Invierte hoy en La Gruta Puembo. ¿Qué esperas? Escríbenos en Instagram a La Gruta Puembo o al WhatsApp 098-571-4837. Gracias a Londoño Arquitectos, Edeconsa y Gerencia de Promonsa. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. FM Mundo, 100% digital. Fin de publicidad. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Mis agradecimientos a mis 4 invitados de hoy han sido unos aportes muy valiosos. Paulina Araujo, Henry Cucalón, Arturo Moscoso, Andrés Páez. Por favor, señores, sus reflexiones finales. Usted tiene que salir pronto, usted es un hombre ocupadísimo, más que todos los demás. Así que empiece usted, por favor, Henry. Jorge y queridos oyentes y amigos, el Ecuador tiene salida. Debemos tener una gran concertación en esos objetivos que marcan primero el de la seguridad. Y también como ciudadanos exigirles a quienes están en el poder público, recordarles que lo que deben ser son humildes servidores públicos, cuya obligación es cumplir con la ley y no hacer lo que se les venga en gana con su voluntad. ¿Está mandando un mensaje al presidente Noboa? Al gobierno, al presidente también, a los alcaldes y a los diputados. Eso es ser un servidor público. Muy bien dicho, Paulina. En esta misma línea de denostar la crítica, cuando yo creo que si hay una real voluntad de luchar contra la delincuencia, una buena política criminal, porque caso contrario seguiremos en un círculo vicioso de aplicar las mismas recetas y no lograr tener claro un panorama que incluso ayude la cooperación internacional que venga. Andrés, Arturo.
Bueno, empezamos este programa hablando de qué es lo que nos preocupaba del Ecuador, aparte de la violencia y que nos remite, ¿no? Creo que me preocupa mucho el declive de los índices en nuestra democracia, y creo que el gobierno debe entender que la confrontación y la polarización no es el camino para llegar a justamente a resolver los problemas del país. Claro que no. Volver a indicadores de la democracia como los que teníamos del correísmo es lo peor que nos podría pasar. Hay que provocar, no hay que renunciar a los cambios. Haber perdido no hay que renunciar a los cambios. Haber perdido una consulta bajo determinadas circunstancias no significa que haya que renunciar al deber de provocar cambios del pecado original, como es la Constitución de Montecristi. Hay que provocar una profunda reforma a la justicia. Paulina lo ha dicho, yo refrendo eso, incluyendo la Corte Constitucional, que no puede ser una república dentro de la República del Ecuador. No puede 18 millones de personas estar subordinados a la voluntad de 9 personas. Eso es imposible. Hay que provocar esos cambios. Tiene que haber una Corte Constitucional. Sí, claro, pero que haga autonomía. Justicia constitucional, pues no política constitucional, que son cosas diferentes. Y tiene que haber, el gobierno está a tiempo de aterrizar todo su aparataje en las necesidades más apremiantes de las personas. Esa agenda política tiene que venir con contundencia, porque es la única forma de restarle posibilidades a los grupos criminales y también de menoscabar el potencial electoral de sus adversarios. Bien, había agradecido ya a mis invitados de hoy por sus aportes. Quiero agradecerles a ustedes siempre por su presencia, su participación en este programa. Gracias, buenos días. FM Mundo y Notimundo presentaron Decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección gráfica, Laili Quinteros. Redacción, Martín Muñoz y Esteban Cislema. Redes sociales, Nicole Moncayo. Producción, Mauro Olivo. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Con el auspicio de... Con Bupa Global Care tienes protección premium. En Interlab tenemos lo que necesitas para tomar decisiones con confianza, resultados precisos y confiables. La Gruta Puembo presenta sus modernas oficinas en un entorno natural, tu nuevo punto de encuentro. Escúchanos en vivo por internet www.fmmundo.com. FM Mundo 100% digital. Inicio de publicidad. Con el auspicio de... De Prati presenta Me gusta lo que soy. En tu mundo, esta es la hora. 9 de la mañana.